Pues vamos a comenzar. Me presento con ustedes. Mi nombre es Leonardo Quintana. Actualmente soy analista financiero en diferentes partes para diferentes compañías. Una de ellas es AFX, que es una academia de trading, hablando de diferentes niveles, tanto en inversiones en criptomonedas, en futuros, en acciones y sobre todo en NFTs y ETFs. ¿Vale? Vamos a hablar de un tema muy importante acerca del criptoinvierno, por qué las criptomonedas están cayendo demasiado y sobre todo hoy en día cómo podemos aprovecharnos de esta gran recesión que se está viendo. Muy bien. Ok, me pueden ayudar por el chat confirmándome los de Zoom si se escucha y también los de GoToWebinar, se los agradecería antes de comenzar. Si se escucha, me pueden escribir en el chat, por favor. Muy bien, muchas gracias. Juana, Roberto, gracias. Perfecto, pues vamos a comenzar. El tema muy importante acerca de criptoinvierno, un tema que en serio que está causando un gran pánico, temor para las personas que se dedican a invertir 100% en criptomonedas y los que no, también podemos conocer un ámbito muy enorme del cual tantos factores que hoy en día pueden llegar a afectarle a una criptomoneda y sobre todo a la principal que es Bitcoin. Y hablando en general, pues podemos ver un movimiento totalmente diferente a los últimos años que se ha generado un criptoinvierno. Muy bien. Primero el concepto, algo muy importante para nosotros que tenemos que empezar a conocer qué es el criptoinvierno. Muy bien. Espero que puedan tener una libreta, una pluma, si quieren comentar, hablar o alzar su mano para poder participar, prender su micrófono e inclusive su cámara, con todo gusto lo pueden hacer para poder interactuar y sobre todo resolverles todas sus preguntas. Muy bien. Como lo dice la imagen que están ustedes observando, ¿de dónde viene el concepto de criptoinvierno? Algo muy importante es que cuando se enfría el precio de las criptomonedas y cae de manera sostenida durante varios meses, los expertos hablan de un criptoinvierno. Esto sucede cada año, pero hay fechas, hay momentos en los cuales el movimiento puede ser demasiado brusco y se puede notar con el valor del precio. Lo pudimos ver, un ejemplo claro, con el de Bitcoin, ¿no? ¿Qué sucedió con Bitcoin? En el 2021 todavía llegó a alcanzar un precio casi de $65,000 y hoy en día podemos encontrarlo en un promedio entre 20 y $22,000, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que este tipo de criptomonedas sigue siendo volátil como siempre se ha considerado, pero hoy, ¿desde dónde viene todo esto? El concepto, como lo menciona, hace referencia a lo que ocurrió en el 2018. ¿Ok? ¿Qué ocurrió en el 2018? Pues bueno, cuando Bitcoin cayó hasta un 80% desde los máximos históricos que se ha podido ver en cuestión de esta criptomoneda. Pero ¿por qué se desploma Bitcoin? Las criptomonedas son un activo de alto riesgo, por mucho que haya personas que esperan que en un largo plazo suba el precio y sea un activo de alto refugio, pues evidentemente puede llegar a tener muchísimas complicaciones al momento de tener esa variación en cuestión de precios y sobre todo, hablando económicamente, podemos vernos afectados si nosotros estamos invirtiendo en ese criptoactivo. ¿Ok? En Wall Street, por ejemplo, las acciones de las empresas tecnológicas agrupadas en el índice Nasdaq han bajado. Como hemos podido verlo, una de ellas, pues las principales, las FANG, ¿ok? Siguen siendo una correlación con la caída que evidentemente se puede mostrar en esta gráfica, que es acerca de un criptoinvierno. Como podemos verlo, ahí existen dos caídas enormes, la que tuvimos en el 2018 y la que hemos estado presenciando todo este 2022 sobre sus valores y sobre todo el por qué muchas personas empiezan a desconfiar de una criptomoneda que evidentemente ha rebasado muchos límites, han querido compararse con compañías, inclusive con un activo refugio como hoy en día es el oro. Muy bien, pero más allá de todo esto,
podemos observar cómo el precio, si ustedes ven esta gráfica en cuestión de Bitcoin, cómo es que este criptoinvierno puede llegar a afectar. Vamos a tocar 3 puntos muy importantes referente a qué factores hoy en día están afectando este tipo de precios, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer ante esa contingencia y sobre todo yo cómo me puedo prevenir ante una recesión que evidentemente se está hablando en todo el mundo? Pero todo este tipo de datos antes no afectaban tanto a Bitcoin. Hoy en día, de verdad que está afectándolo de una forma inmensa. ¿Cómo podemos verlo aquí en este gráfico? En estos precios o en esos puntos o en esos niveles denominados ya en la parte técnica, se denominan soportes, resistencias, niveles. Vale, vamos marcando una tendencia sobre cómo van a estar todos los instrumentos a corto o a largo plazo, evaluando retrocesos y muchísimas cosas en lo técnico que se tiene que evaluar antes de poder tomar una decisión si compramos, vendemos o qué hacemos. ¿Ok? Otra de las cosas muy importantes que vamos a ver aquí es qué otros factores o qué tipos de portafolios a mí me conviene poder tener en adquisición para tener a corto o a largo plazo. ¿Ok? Como lo mencionaba hace un momento, vamos a ver los factores y aquí en estas imágenes que ven ustedes al final existen factores que están afectando hoy en día, ¿no? Uno de ellos lo podemos ver entre Rusia y Ucrania, que existe una guerra, más que nada, sobre todo política, y hay muchísimos intereses de por medio, incluyendo pues empresas, incluyendo inflaciones, incluyendo pues ya todas las exportaciones que evidentemente o pueden incrementar o pueden detenerse, ¿ok? Pero ¿a qué se ha debido la caída que hoy en día tiene Bitcoin? Y una de las preguntas que a mí me hacen muy seguido a través de redes sociales es, ¿qué pienso de Bitcoin y hacia dónde podemos estar orientando un precio? Más adelante vamos a hacer un análisis de lo que se está pensando con Bitcoin referente a los próximos meses, qué es lo que nos espera también económicamente si no tenemos un activo o un lugar donde podemos invertir. ¿Ok? Pero son muchos los factores que han intervenido en una de las caídas, ¿no? Y sobre todo, muchos de los inversionistas al ver este tipo de fluctuación, podemos lograr ver que empiezan los inversionistas a buscar una nueva área donde podemos invertir, como son las stablecoins, ¿no? Tenemos el caso de Luna, que en un día perdió el 96% de su valor, cuando, pues vaya, se denominaba que podría ser aún muchísimo más estable que las otras criptomonedas. Podemos ver cuando hace un par de meses, o inclusive menos, cuando el USDT, que está respaldado por el dólar, perdió la paridad con el dólar. Entonces, eso a nosotros, ¿dónde nos deja? Pues evidentemente las personas que están invirtiendo ahí ven un factor conflictivo donde dices, ok, Bitcoin está cayendo y según una criptomoneda que estaba de forma más estable, ya empezó a perder paridad o simplemente en un día se fue a la nada, ¿no? Pues inversionistas empiezan ya a refugiarse en otros activos. Tú como inversionista empiezas a detectar, uy, Bitcoin todavía sigue sobrevalorado, Bitcoin todavía no tiene fuerza alcista y empiezas a hacer una evaluación y entonces empiezas a desconfiar de este negocio. Sin embargo, esto es algo que sucede continuamente y sobre todo hace 15 años pudimos presenciar algo muy catastrófico que lo vimos también como una recesión, que fue cuando existió la crisis subprime, que ahorita vamos a hablar eso en uno de los factores del por qué esta caída. ¿Ok? Y por qué va relacionado todo este tipo de datos. Antes, hace 5 años todavía, el Bitcoin pues no tenía como una afectación tanto la parte económica, al contrario, ¿no? Decían, ¿sabes qué? ¿Qué pasa cuando los inversionistas empiezan a refugiarse en otros instrumentos, como por ejemplo, ¿no? El oro. Tú como inversionista, cuando detectas que existe movimientos oscilatorios donde te están afectando económicamente, ya sea en acciones, ya sea en bonos, ya sea en pares de divisas, como se conoce hoy en día como Forex, y bueno, muchísimos instrumentos que evidentemente hoy en día, al momento de tener una incertidumbre hacia dónde puede ir el precio, empezamos a buscar otros activos, ¿no? Como en su momento
fueron las criptomonedas, donde evidentemente en algún momento habían comentarios de, no, es que Bitcoin hoy en día ya puede ser un activo refugio gracias a su valor, gracias a que este país está pasando esta cosa, pero el Bitcoin está subiendo y también el oro subió, entonces la correlación y bueno, muchísimas cosas que evidentemente es notable que hasta el día de hoy no están fundamentadas, sobre todo por el valor del precio y porque hoy los inversionistas deciden también esperar hasta tener confirmaciones donde la criptomoneda se pueda consolidar en un buen precio. Entonces, ¿a qué se debe hoy en día todos estos factores? Vamos a ver algo muy impactante que hoy en día estamos teniendo como inflación y también algo también muy importante en todos los países que se conoce sobre todo sobre tipos de intereses que hace 3 semanas el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió incrementar, que su nombre es Jerome Powell. Es muy importante que lo conozcan porque hay ciertos personajes a nivel mundial que si tienen algún comentario positivo o negativo de cierto instrumento o de cómo se encuentra la situación global, ese tipo de comentarios, el hecho de que salga públicamente puede llegar a afectar de forma considerado un instrumento, ya sea positivo o negativo, ¿ok? Pero en el caso de lo que estamos por ver, aquí podemos observar que Bitcoin, si hablamos de retrocesos, ha tenido un término desde el año pasado con casi un 70% menos, ¿ok? Aquí también es muy impactante porque los inversionistas, cuando hubo comentarios de Bitcoin, cuando llegó a los 60,000, Bitcoin ya se va a los 100,000, ¿no? Muchos decían, Bitcoin llega a los 100,000, llega a los 100,000, llega a los 100,000. La realidad fue otra, ¿no? Entonces, pues muchos decían, ¿sabes qué? Métele a Bitcoin, todavía va a seguir subiendo. Pues hoy lo conocemos, pues, no sé, en redes sociales pueden ustedes estar viendo que muchos influencers inclusive decían, no, es que ahora sí Bitcoin va a llegar a tal precio, y va a llegar a tal precio, y va a llegar a tal precio, pero pues bueno, desafortunadamente cuando existió el desplome, pues todos los influencers desafortunadamente desaparecieron de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber qué tipo de datos tenemos que conocer antes de poder adquirir un instrumento? ¿Por qué? Muy sencillo, podemos encontrar diferentes formas para decidir si podemos comprar en muy corto tiempo o bien si lo podemos dejar por un largo tiempo. Todo eso va a depender si ustedes tienen un buen análisis, una buena estrategia. Otro de los factores, evidentemente, digo, el COVID todavía sigue dejando secuelas. Aquí en México, pongo un caso muy específico, pero el caso o en el tema de incrementos, pues estamos otra vez llegando a picos altos, ¿no? Quiere decir que aún a pesar de que tengamos 4 vacunas, 3 vacunas, las vacunas que sean en cualquier país, pues evidentemente aún no se hace una inmunidad ante esta enfermedad. Por consecuencia, pues se incrementan las muertes, las empresas de nuevo empiezan a mandar personas a home office, algunas pues en recorte de personal, ¿no? Entonces, como tal, todavía a nivel global, el COVID todavía sigue permaneciendo en el público, ¿no? Que queremos hacerlo como que ya pasó, pues es algo que aún no está todavía claro. Entonces, el hecho de que Bitcoin haya atravesado por una secuela, como hoy lo conocemos como COVID, también una secuela muy importante referente a que no hubo en ese momento como un impacto económico hasta cierto punto, porque ya se está viendo reflejado ahorita. ¿En dónde? Pues en los productos que hoy en día consumimos. Entonces, hoy en día Bitcoin, ¿qué nos da como expectativas? Recordemos que Bitcoin es una de las criptomonedas que tiene mucho respaldo sobre otras, ¿no? En algún momento llegamos a escuchar una criptomoneda que se llama Ethereum, ¿no? Que podía llegar a alcanzar a tener el mismo precio y el mismo volumen que tiene Bitcoin. Entonces, existen ahí diferentes formas de cómo podemos ver que una criptomoneda
referente a su avance puede llegar a afectar a otras si su avance es positivo o negativo. Entonces, al tener una criptomoneda como punto de referencia que está marchando de forma negativa, ya por un tema económico, global, político, por X o Y, esto ya preocupa muchísimo a los inversionistas. ¿Ok? Algo también muy importante, si ya lo vimos ahorita en retrocesos, pues como lo acabo de hablar, Bitcoin hoy en día alcanzó, bueno, ha alcanzado muchos mínimos a lo largo del mes de junio, ¿no? Otra de las situaciones del por qué Bitcoin está cayendo o por qué el criptoinvierno me está afectando en mi portafolio de criptomonedas, pues lo podemos conocer por algo muy importante que es la amenaza que tiene la inflación. ¿Ok? Retail, tenemos todavía una crisis por parte del COVID, ¿no? Pero sobre todo eso, añádele que viene una guerra, ¿no? Rusia contra Ucrania. Evidentemente es algo que está dejando en muchos desacuerdos. ¿Por qué? Porque cada uno de los países produce lo que puede enviar a otros países, ¿no? Entonces, cuando existe ese tipo de interacción donde empieza a fallar todo el tema de comunicación, donde yo ya no puedo recibir los mismos productos que antes, entonces aquí económicamente también me va a impactar, a pesar de que sea un país de Argentina, pero pues Rusia y Ucrania está hasta acá arriba, no me puede afectar. Pues no, la realidad es que no. Hoy la inflación, vaya, si ustedes se meten ahorita a Google y colocan recesión, van a encontrar una infinidad, de verdad, una infinidad de noticias referente a lo que está sucediendo económicamente, ¿no? Y pues evidentemente estas proyecciones nos pueden afectar económicamente. Un ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Las empresas, al tener tipos de intereses altos, yo me empiezo a prevenir como empresa y en lugar de afrontarla, pues recorto personal, ¿no? Recorto personal, recorto gastos y me prevengo. Tal caso como el que tenemos de Tesla, ¿no? Elon Musk, a pesar de que es una empresa súper importante en tecnología, su crecimiento en negociación de mercado, en sus productos en venta, las compañías como SpaceX, Starlink, SolarCity, y todos los proyectos que tiene esta persona en su posición, pues evidentemente sabemos que es una empresa que su flujo es constante tanto como para no despedir personas, ¿sabes? Pero Elon Musk ya se está previniendo con el despido para aproximadamente lo comentó en Twitter, que en un par de meses va a empezar con un despido considerable de su flotilla. ¿Por qué? Porque él ya se está previniendo referente a la inflación, ¿no? Si ya nos vamos al sector de criptomonedas, tenemos una compañía que se llama Coinbase, donde podemos observar Coinbase que también está generando despidos de empleos. Sí, está generando despidos. Esto está afectando también su comportamiento y nos está dirigiendo como, a ver, yo me estoy previniendo, me resguardo, me capitalizo y listo. Muy bien. Entonces, si eso lo están haciendo las grandes empresas, ¿qué puedes esperar de un empresario que a lo mejor está iniciando y lleva 2 años, lleva 3 años, lleva 4 años? Pues evidentemente se van a ver obligados a realizar lo mismo. ¿Eso qué provoca en todos los países? Pues que la tasa de desempleo tenga un incremento. ¿Ok? Vámonos más a fondo sobre este tema, ¿no? ¿Por qué Bitcoin está cayendo? ¿Ok? Ya tocamos 2 puntos muy importantes, sobre todo las paridades que ha tenido. Las empresas empiezan a detectar que no quiero afrontar una crisis con muchos gastos y me estoy previniendo. ¿Ok? Pero ¿en qué se ve afectado Bitcoin con la caída que tuvo el euro esta semana? ¿Ok? Estamos hablando de datos recientes, sobre todo si conocen
Por ejemplo, hablamos hace un momento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Europa. También podemos conocer cómo es que muchas de las decisiones monetarias sobre los tipos de interés se pueden replicar en todo el mundo. Hoy lo pudimos observar con Estados Unidos, ¿no? Que subió 75 puntos su tasa de desempleo, su tipo de interés. En México, de pasar de 7, incrementó a 7.75. Entonces podemos ver que existe una réplica. ¿Por qué? Porque yo me estoy previniendo, los países están previniendo, porque evidentemente hay una recesión que es notable. ¿Okay? Pero más a fondo, los datos históricos del IPC, podemos observar entre Estados Unidos y la Unión Europea cuál ha sido el país que ha tenido el incremento en el IPC. Es decir, la inflación ha provocado que la moneda de la Unión Europea esté cerca de perder la paridad con el dólar, algo que no sucede desde hace 20 años. El Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, está teniendo un enfoque menos agresivo a la subida de tipos de interés, pues una posible recesión está más presente en Europa que en Estados Unidos. ¿Y esto se debe a qué? Conozcámosla. La gran caída que se está teniendo, esto se debe a los problemas causados por la cadena de suministros energéticos. ¿Ok? La cadena de suministros energéticos. Para que Bitcoin pueda mantenerse, necesita una cantidad inmensa de energía por todos los servidores que evidentemente necesita para poder generar todo su sistema de bloques de forma adecuada. ¿Ok? La dependencia europea en cuestión del gas y el petróleo ruso hacen que el Banco Central no pueda asumir riesgos. Aquí algo muy importante, esto sí lo voy a leer de aquí porque esto cuando yo lo estaba redactando con todo el análisis, me hacen entender qué es lo que el gobierno de cierta forma quiere cubrir en medida de que no genere pánico o terror a nivel global, ¿no? Las barreras energéticas de Rusia obligan a que el Banco Central Europeo vaya con precaución en su intento por frenar la inflación con la subida de tipos de interés. Como consecuencia de sus movimientos, el mercado de las criptomonedas evidentemente también se ve afectado. El par de Bitcoin es el más utilizado en el ámbito. Se ve comprometido por la depreciación de Bitcoin en comparación con la divisa, en este caso, el dólar, ¿no? Una pregunta muy importante ahí que me encanta es, ¿crees que el euro revertirá su movimiento a la baja o veremos una recesión económica en el continente europeo? Eso es algo que tenemos que pensar porque vamos a poner un ejemplo. Ok. A ver, aquí nos pone, voy a leer un poco de preguntas, vamos a hacer una pausa, me pone Diana, yo tengo una pregunta, ¿consideras que es conveniente invertir en este momento? Claro, ¿no? Si nos pueden escribir también su país, se los agradecería para que también fuera más específico con los detalles de cada país. Hablando en México, ¿no? En México actualmente el tipo de cambio se encontraba todavía el de ayer en 20.96, que fue uno de los picos altos que llegó a tener el peso mexicano. Si evidentemente encontramos una recesión o vemos una recesión antes de que termine el año, el peso mexicano podría alcanzar hasta los 25 dólares, 25 pesos por dólar. ¿Cuánto incrementó? 4 pesos. 4 pesos con 12 centavos o con 2 centavos. Evidentemente esto afecta. ¿Por qué? Porque si tú tenías, vamos a poner un ejemplo, si comprabas antes un cartón de leche que te costaba 20 pesos o $1, pongamos el ejemplo, pues si te lo siguen vendiendo $1, ahora ya no vas a pagar 20 pesos, ahora vas a pagar 25 pesos por el mismo cartón de leche. ¿Esto a ti cómo te afecta? Pues evidentemente que vas a necesitar más dinero para poder cubrir lo mismo, ¿no? La canasta básica, la adquisición. Evidentemente, entre más inflación, los tipos de intereses estén altos, tú como persona ya no tienes tanta adquisición a lo mismo. ¿Por qué? Para completar una canasta básica, aquí en México, necesitas al menos $550, un equivalente a 11,000 pesos mexicanos aproximadamente. ¿Ok? Pero si lo vemos
En retroceso, hace un año todavía te alcanzaba con 8,000 pesos para comprar la canasta básica, los mismos productos. Ahora, ¿qué necesitas? Pues evidentemente más dinero. Pero pues ahorita con toda la recesión, pues las empresas no quieren incrementar sueldos, no quieren ampliar cobertura de crédito y bueno, empieza a tener un conflicto donde a ti ya se ve afectado la adquisición para poder empezar a hacer uso de lo básico. Entonces hoy necesitas más para lo mismo. Si se aproxima la recesión, pues, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Si metes tu dinero abajo del colchón, antes no estaba mal, ¿no? Hablamos de hace 100 años, ¿no? Pero hoy, sí. ¿Por qué? Porque si tenías 100,000 pesos y con 100,000 pesos pensás comprarte un carro de 100,000 pesos, quizás dentro de un año ese carro valga 120,000 pesos. Entonces, seguramente entre la depreciación de tu dinero, pues a lo mejor vas a necesitar 40,000 pesos más. Entonces, ¿dónde se ve afectada tu economía? Pues evidentemente con todo este tipo de cambios políticos que se está teniendo. Creo que la respuesta la puedes encontrar con todo esto que te pueda afectar a muy corto plazo. ¿Ok? Muy bien, es el momento justo, dice Roberto, y si hay depreciación, con más razón todavía. Claro. José Pino, ¿qué piensas de Colombia? Uf, pues la verdad es que ¿qué pienso de Colombia? Vaya, ahorita el cambio que ha tenido también el peso colombiano, un dólar, ¿no? Lo vimos la semana pasada, de lunes al día de hoy, todavía el lunes te costaba 4,000 pesos, hoy ya te cuesta 4,200. Entonces, pues sí hay una afectación, ¿no? Todavía hace 2 años tengo yo muchos clientes colombianos, pero todavía el tipo de cambio lo encontramos en 3,100, ¿no? Ya hay 1,100 pesos para cubrir lo mismo. O sea, incrementó 1,100, pero sigues adquiriendo lo mismo. Entonces, toda esta réplica que llega a tener un incremento de tipos de interés, ¿dónde se ve afectado? En toda Latinoamérica principalmente. ¿Ok? Celeste, ¿qué piensas de la economía de Perú? Pues ahorita también la economía de Perú también está teniendo una fluctuación bastante complicada, ¿no? Más se pudo ver desde el día de ayer que, se me olvidó su nombre, pero la secretaria de Economía que tomó el nuevo poder, se pudo ver afectado, ¿dónde? En el tipo de cambio, ¿no? Y evidentemente hoy el tipo de cambio antes Perú era lo más sólido, pero Perú se quiere aferrar todavía al tener una criptomoneda como El Salvador, como lo es Bitcoin, pero evidentemente van al mismo camino a donde los está llevando Salvador con tener una criptomoneda respaldada que es Bitcoin, ¿no? Entonces, sí podemos encontrar muchísimas cosas, sobre todo existe una forma bastante conflictiva cuando nosotros podemos observar en qué tipos de economías nos está afectando, ¿no? Pero sobre todo la principal, que es ya directamente en tu bolsillo, ¿no? También otro de los temas muy importantes sobre el por qué la inflación está afectando, podemos ver algo aquí muy importante. Recordemos que estamos hablando de economías muy importantes, ¿no? Una de ellas está peleando para poder, obtener más tierras, que es Rusia contra Ucrania, ¿no? Que es una potencia Rusia, ¿no? Y sobre todo, más si se empiezan a meter en países como China, ¿no? Que ya hay muchas conversaciones entre Estados Unidos, China y Rusia sobre si yo te apoyo, entonces nosotros atacamos. Si no me apoyas, entonces los tratados que teníamos se van a eliminar. Entonces existe una tensión sobre todo a nivel global, ¿ok? Pero tenemos que entender y sobre todo tenemos que conocer lo que implica la situación actual. Estamos a 3 semanas a partir del día de hoy para conocer un dato muy importante que se llama PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Okay? En el gráfico que ustedes están observando, pueden observar este Producto Interno Bruto que les estoy mostrando es de Estados Unidos. ¿Vale? Como pueden darse cuenta, ha marcado una tendencia negativa y por eso es que el gobierno de alguna forma quiere disipar la economía o quiere estabilizar de nuevo a la compañía antes de entrar en una recesión. ¿Ok? Pero la recesión se produce cuando en los últimos 2 trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto sale negativo.
Entonces, lo que se espera para este nuevo dato económico, que es el Producto Interno Bruto, podemos observar que durante los últimos trimestres, reitero, ha estado negativo, pero se tiene previsto que de nuevo salga negativo. ¿Ok? Además, la caída del PIB va acompañada con una gran inflación, lo que limita las medidas que puede tomar un banco central para corregir ambas decisiones, las políticas monetarias restrictivas, que suele suceder cuando se encuentra una alta inflación y empeoran la situación económica y sobre todo fuerzan estos periodos de recesión para de alguna u otra forma estabilizar la economía. ¿Okay? Eso genera, pues como lo mencionamos hace un momento, la conocida inflación. El último que vimos fue en el 2008 con la crisis hipotecaria o conocido como la crisis subprime, donde evidentemente pudimos ver cómo Estados Unidos, a través de los créditos hipotecarios, hizo estallar a todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, si no existe un control, entran muchísimas partes donde ya no te alcanza para lo mismo, tu dinero vale menos, empieza la tasa de desempleo enormemente y vaya, todo viene relacionado fuertemente afectando a todos los países, ¿ok? Y como hasta el final de la imagen dice, pues toda la inflación también se ve afectada porque todos los precios empiezan a disparar sobre la guerra que existe entre Rusia contra Ucrania. Y sobre todo, lo que hace un momento mencionamos, el COVID todavía no se ha ido. Muy bien. Muy bien. Alguien muy importante para nosotros es poder identificar qué tipo de personas y empresas también están considerando o están observando qué tipo de recesiones pueden afectar. Todo esto que estamos hablando en este momento, evidentemente es para determinar qué va a pasar con el precio de Bitcoin. Si te das cuenta, hoy en día ya no te estás fijando por la tendencia que pueda llegar a tener o sobre la sobreoferta, ¿no? Que pueda llegar a tener para poder decir, Bitcoin tiene fuerza para poder comprar y puedo comprar desde ahorita y lo puedo mantener, ¿no? Hoy en día ya existen otros factores que evidentemente ya son políticos, que ya están afectando la correlación entre todas las criptomonedas con Bitcoin, ¿no? Larry Fink y la recesión, BlackRock es una de las empresas de gestión de capital más grandes del mundo, ¿ok? Y él lo dice de esa forma, la invasión Rusia a Ucrania ha puesto fin a la globalización que tenemos experimentando en las últimas 3 décadas. Las empresas y los gobiernos también revisarán su dependencia de otros países. Esto puede llevar a las empresas a deslocalizar más sus operaciones. ¿Qué nos está tratando de decir? Que muchas empresas pueden decir, ¿sabes qué? Mejor cierro mis fábricas que tenía en este país y me voy a mi matriz, ¿no? Eso, ¿cómo se ve afectado? Pues imagínate, por ejemplo, vamos a poner Coca-Cola, ¿no? Pues evidentemente hay muchísimos empleados que tienen Coca-Cola, al menos a través de FEMSA aquí en México, distribuidores, empacadores y toda su red para que tú puedas disponer de una bebida. Entonces, el hecho de que empiece a generar toda esta deslocalización las empresas afecta en el desempleo, incrementan los robos, los asaltos, empieza a incrementar más toda la inflación y sobre todo la afectación que se puede tener, lo que va a provocar una retirada más rápida en algunos países. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerle caso a una persona así? Pues Larry Fink, evidentemente, es uno de los CEOs que tiene BlackRock, como reitero. Actualmente, el capital que tiene BlackRock en su posición es aproximadamente de 4 PIBs, o sea, Producto Interno Bruto de 4 países, ¿ok? 4 países. Entonces, escribió que México, Brasil, Estados Unidos o los centros de fabricación del sudeste asiático podrían beneficiarse hasta cierto punto de esa situación. ¿Ok? Aquí ya vamos a ver una parte importante. Ya evaluamos qué factores nos están afectando para que yo pueda tomar una decisión al momento de invertir en criptomonedas. Oye, si te quieres meter a Binance, está bien, métete a Binance, pero si no conoces toda esta información técnica, vas a ser muchos de los inversionistas que quemaron sus cuentas porque pensaron que Bitcoin, cuando llegó a 40, iba a subir a 60, ¿no? Pero ahí está,
a 20. Vas a hacer lo mismo que ese tipo de inversionistas. Les voy a compartir y vamos a hacer un breve análisis referente a Bitcoin. Con mi perspectiva en cuestión de Bitcoin, les voy a enseñar todo lo que yo pienso en cuestión de niveles, resistencia, soportes, hablando de este tipo de decisiones. Les voy a compartir mi pantalla. En un momento. ¿Tienen preguntas? En lo que les comparto mi pantalla con todo gusto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, actualmente nosotros estamos operando con un broker que se llama RC Global Market, donde nos permite poder invertir en diferentes instrumentos y sobre todo es uno de los brokers que principalmente mantiene una muy buena cartera en cuestión de gestión de riesgo. Tienen un equipo de soporte de riesgo en caso de que tu cuenta entre en un porcentaje o en un nivel que tú has indicado para que no rebase y sobre todo ellos te puedan apoyar cuidando el nivel de riesgo que debes de tener antes de invertir en criptomonedas, o no solamente eso, sino que también puedas invertir en instrumentos de diferente forma. Lo que les voy a mostrar ahorita es el análisis completo referente a lo que yo estoy pensando sobre Bitcoin, ¿vale? Reitero, vamos a hacer una métrica referente a dónde puede ir el precio y sobre todo lo que yo estoy visualizando. ¿Ok? Okay. Les voy a compartir por este módulo. Muy bien. Listo. ¿Me confirman? Si ven, por favor, mi pantalla, se los agradecería. Ok, muy bien. Bitcoin. Ahí viene un breve resumen. Espero que le puedan sacar una captura de pantalla. Sobre todo porque para mí es muy importante donde medimos los niveles, los soportes, las resistencias, ¿no? Algo que yo considero o que me preguntan mucho es ¿en qué niveles ahorita está Bitcoin? Bitcoin no ha podido rebasar los $25,000, ¿ok? No ha podido rebasar los $25,000. ¿Esto cómo puede afectar en niveles de resistencia? Si Bitcoin no rebasa los $25,000, aún no tiene la suficiente fuerza para continuar en un nivel alcista, ¿ok? Como podemos verlo, las líneas que están en color rojo, podemos ver el grado de resistencias que en algún momento pudo encontrarse Bitcoin, ¿ok? Ahorita la perspectiva que yo tengo es que si Bitcoin rompe por debajo de los 20,000 y cae al menos a los 18,500 para abajo, Bitcoin podría llegar a alcanzar los $12,500. Entonces, ¿esto por qué yo lo estoy determinando? Recuerden que viene un dato económico que es el Producto Interno Bruto, que se presenta en Estados Unidos. Yo necesito esta confirmación para poder determinar cómo es que este tipo de afectación puede verse de forma apresurada, ¿ok? Aquí dándonos un objetivo, me están afectando energéticamente a Bitcoin, ¿ok? Y sobre todo la interacción que se tenía en cuestión de transacciones, que ahorita les voy a mostrar un mapa en tiempo real, me va a poder mostrar cómo es que esto se pudo ver afectado. Tan solo lo pudo ver reflejado en el nivel de transacciones que se ha disminuido de verdad exageradamente. Entonces, en cuestión, les voy a leer el análisis que yo he preparado. Desde la caída inicial a finales del noviembre del 2021, la zona de $42,000, ¿okay? Los alcistas siempre buscarán un apoyo y una reversión para una nueva ATH, como se denomina en la forma técnica. Y Bitcoin siempre ha caído aún más. En este momento, nuevamente, tenemos el mismo patrón, pero aunque existe la posibilidad de reversión, al menos técnicamente, esto es muy poco probable. Mirando las últimas 2 semanas de negociación, podemos ver que los alcistas no tienen ningún poder y no hay interés de compra, y el rebote del 2017 solo fue técnico, ¿ok? Y ni siquiera tuvo el poder de tocar el soporte
de los últimos $25,000. Ahora, la resistencia. Como les mencionaba, la resistencia se mantiene en $25,000, ¿ok? Ya existe esta resistencia, no hemos podido rebasar esta resistencia. Bitcoin en las últimas semanas, 20, 21, 23, vuelve a bajar. 20, 21, 23, vuelve a bajar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la resistencia se sigue manteniendo en ese precio, $25,000. ¿Ok? Ahora, la estructura general es fuertemente bajista y en mi opinión, en lugar de intentar comprar a la baja, es más seguro vender en los rallies. Dicho esto, es mi estrategia para Bitcoin y seguiré siendo bajista mientras el precio esté por debajo de los 25,000. En cuanto al objetivo, aunque no sucederá en los próximos días, 12,500 es un objetivo razonable. Muchos analistas, como inclusive los que se encuentran en Goldman Sachs, que es un banco, también los de Citigroup, han situado o han fijado que el precio de Bitcoin podría alcanzar hasta los $6,000. ¿De qué depende? De que este tipo de resistencias se puedan eliminar en cierto momento. ¿A qué me refiero a eliminar? Si se rebasa 25,000 y salta 26, podemos encontrar un buen nivel de compra a corto y a largo plazo. Cuando me refiero a rallies, es de que evidentemente hay datos que pueden favorecer a que este tipo de instrumentos se puedan afectar de forma consecutiva. Entonces, ¿cómo es que yo puedo invertir en Bitcoin? No solamente en Bitcoin, está Ethereum, Bitcoin Cash, que evidentemente tienen una correlación enorme, y al menos yo considero que más de 16 criptomonedas que tienen una correlación enorme con Bitcoin, sobre todo dónde puedo fijar mis precios, pues cuando empiecen estas resistencias a eliminarse, yo puedo determinar qué tipo de portafolio quiero tener y dónde puedo invertir en CFDs, ¿ok? También existen plataformas para hacer holding y esperar a que mi criptomoneda tenga un valor más alto y vender. Y sobre todo, al menos yo considero que son las dos formas operativas donde tú puedes encontrar cosas más razonables para poder determinar lo técnico y sobre todo determinar cuál va a ser el precio que vamos a tener. Entonces, esta conversación que estoy teniendo con ustedes referente al tema de cripto invierno nos da a entender que las criptomonedas hoy en día ya no tienen la misma fuerza que antes. Sobre todo, ya no pueden mantener una constancia como lo hacían antes. Esto debido a que a que evidentemente existe una correlación suficientemente fuerte hoy políticamente que evidentemente esto lo puede afectar a muy corto plazo. Entonces, hoy tenemos una previsión que les acabo de mostrar que es referente a dónde se encuentra hoy la inflación, dónde se encuentran hoy los tipos de intereses, dónde se encuentra el punto más exacto para determinar que la recesión está a la vuelta de la esquina. Sobre todo porque las personas, como hace un momento los mencioné, Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, nos están mostrando que no piensan disminuir los tipos de interés. No piensan qué tanto pueda llegar a afectar esto. La realidad es que están cuidando muchos intereses que los está cegando tanto que evidentemente la recesión va a ser más rápida de lo que se tiene planeado. ¿Dónde es que te tienes que prevenir? Si tienes tarjetas de crédito, úsalas inteligentemente. ¿Por qué? Porque van a venir ya una temporada que es pues familiar en diciembre, ¿no? Donde todos los precios están a un superprecio, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Porque evidentemente quieren que el consumidor haga de nuevo que la rotación económica vuelva a fluir. Pero evidentemente, si tú piensas en gastar en un televisor, te lo puedo asegurar que vas a terminar pagando lo doble. Estoy 100% seguro que vas a terminar pagando lo doble si es que no sabes administrarte correctamente. Créditos hipotecarios, todos los créditos que tienen una tasa variable, cuídate de ese tipo de créditos porque la inflación y la recesión es donde más te va a pegar. Si tienes un crédito donde tienes una tasa fija, qué bien, pero al menos aprovéchalo, sácale ventaja, fíjate dónde puedes mantener una nueva inversión. El día de mañana vamos a tener, bueno, para todos nuestros alumnos que ya están dentro de AFX,
Vamos a lanzar ya nuestro portafolio. Este portafolio está evaluado por 13 analistas, incluyéndome, sobre todo para determinar qué criptomonedas nos conviene comprar, ¿no? Afortunadamente hay algunas criptomonedas que cuestan centavos de dólar y ese tipo de criptomonedas lo podemos observar, ¿no? Como en el caso de Solana, una de las criptomonedas que evidentemente se está incluyendo mucho en el metaverso. Y varias cositas que evidentemente nosotros evaluamos en el ámbito del portafolio para poder determinar. El día de mañana va a ser a las 8 horas Ciudad de México, donde vamos a hablar de toda la amplitud. Este webinario va a durar aproximadamente 2 horas porque tenemos que hacer una evaluación de forma individual en cada criptomoneda, por qué es que esto nos va a afectar si no invertimos en tiempo. Tenemos 6 meses para que acabe el año, ¿ok? Pero en estos 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Apaláncate, buscas diferentes formas de inversión, pero no detengas o no esperes a que donde estás trabajando te puedan incrementar el salario o te vayas a hacer rico trabajando. Invierte, sé más inteligente, manteniendo tu capital en diferentes áreas donde te puedan dar una rentabilidad fija, donde pueda a lo mejor ser variable, pero que te cuide tu capital. Actualmente nosotros estamos trabajando de la mano con RC Global Market, que nos brinda diferentes métodos para que nosotros podamos, aparte de tener la confianza y todo lo que nosotros necesitamos antes de invertir, diferentes formas de invertir, ¿no? Actualmente este broker tiene más de 300 instrumentos donde podemos invertir y actualmente tenemos un convenio que se lanzó justamente en este mes. Toda la parte educativa que tiene AFX de nivel 1 a nivel 7, que son los niveles al menos que nosotros consideramos para que tu preparación, al menos en 1 año a 2 años, tengas la suficiente preparación para mantener tu propia cuenta. Tenemos un convenio con ellos. Cuando tú aperturas tu cuenta y haces un depósito mínimo que está estipulado por AFX, nosotros te damos todos los cursos gratis y te llevamos de la mano, te agregamos a un canal donde mandamos todas las señales, donde no son señales de compra ahorita, vende ya, no. Nuestra estrategia es mantener una correlación, sobre todo con todos los análisis que nosotros mandamos, donde tenemos nuestros niveles, soportes y resistencias. ¿Ok? También, sobre todo, tenemos diferentes formas y manejos operativos que esto te puedan facilitar. Hoy, RC, aquí hablando internacionalmente, son 3 brokers que te dan un método de retiro a través de un respaldo que es Mastercard para poder retirar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, en cualquier banco, y sobre todo tienes esa facilidad que muchas empresas no te dan, ¿vale? El día de mañana vamos a estar en este webinario. Espero que puedan ser parte de esto porque de verdad tienen que prevenirse. Si no me creen, busquen recesión en Google y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. ¿Ok? Voy a aclarar un poco las preguntas que me dejaron. Ok. Ok, me dice Celeste, ¿cómo y en qué me recomiendas empezar a invertir en cripto? Todo va dependiendo de la estrategia, ¿no? AFX maneja algo que se llama plan de trading. Todos nuestros alumnos, y si no, que me callen en GoToWebinar que se encuentran nuestros alumnos, tienen un plan de trading, ¿no? El plan de trading consiste en saber qué tipo de inversionista eres, cuánto quieres arriesgar, cuáles son los horarios, cuáles son los instrumentos, de qué forma, qué tipos de operaciones, cómo es que quieres proteger tu capital. ¿Por qué? Porque al final del día tu inversión siempre va a estar en el mercado. Tú la puedes manejar y en qué instrumentos, pero la dedicación que le tienes que dar a esto debe de ser determinada en tanto tiempo, disciplina y psicológicamente. ¿Ok? Entonces, depende muchísimo, sobre todo, de la estrategia que ustedes pueden tener una buena relación con su cuenta de trading. Entonces, ¿cómo y en qué? La realidad es que te recomendaría que tuvieras una llamada con un asesor para que te pudieran explicar más a detalle, sobre todo, en qué factores, en qué instrumentos quieres invertir para poder determinar dónde vas a invertir. ¿Ok? Christopher. Ok, Ariel, ¿cuánto recomiendas iniciar una inversión en Bitcoin? Volvemos a lo mismo, tienes que saber qué tipo de operaciones quieres realizar, en qué tipo de plataformas, CFDs, en holding, no lo sé, pero sí tenemos que adaptarlo. Al menos yo estoy operando en ambas, ¿no?
¿Pero por qué? Porque yo sé que ya puedo manejar diferentes formas al momento de manejar mi capital. Entonces sí va mucho de la mano, reitero, con una buena estructura, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. No puedes poner un negocio, así sea de comida, sin tener un plan, ¿no? Necesitas saber qué utensilios vas a comprar, qué insumos, qué cantidad, de qué forma, qué días te van a proveer eso, quiénes te van a apoyar. Y bueno, vaya, es un plan, ¿no? Es como crear una casa. No podemos crear una casa si no tenemos un plan, si no tenemos una buena guía para tener un buen arquitecto y una casa sólida, ¿no? Muy bien. Si invierto con Bitcoin, ¿es recomendable guardarla hasta nuevo aviso o puedo hacer trading? Yo te recomiendo que hagas trading porque Bitcoin y las monedas exóticas en Forex, como por ejemplo es el peso mexicano, la volatilidad que puedes tener y aprovecharte de eso es inmensa. Siempre vas a sacarle más provecho al trading que a holding. A pesar de que en holding puedas mantener tu criptomoneda el tiempo que tú lo decidas, en cripto o en trading, en CFDs, es muchísimo más sencillo porque si tú ya tienes una estrategia y te basas en tu estrategia, existe un grado de probabilidad de que tus operaciones tengas un grado de acierto muchísimo más elevado. Ok, ¿con cuánto yo puedo obtener esa tarjeta? Con RC vienen sus tipos de cuenta, ¿ok? Sus tipos de cuenta vienen específico desde cuánto puedes invertir. La realidad es que la entrega de la tarjeta es muy rápida y pues tienes la facilidad de que el método de retiro no sea tan tedioso como en otros brokers, ¿no? Yo he trabajado con diferentes brokers, la academia ha trabajado con diferentes brokers y este método a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque no puedes tener una buena estructura con un broker que se tarda en entregarte tu capital 7 o 15 días, ¿no? A diferencia de una tarjeta que cuando haces un retiro de tu cuenta de trading a tu tarjeta, lo tienes en un máximo de 10 minutos en tu tarjeta y lo puedes disponer. Estás en Colombia, en BBVA, ¿no? Bancolombia, Colpatria, hay una infinidad de bancos que existen, ¿no? Buena oratoria, muy clara y me da gusto. Seguiré con ustedes. Gracias, Roberto. Te esperamos. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales, ya sea con RC o directamente con AFX y también les podemos apoyar por ahí. ¿Con cuánto puedo iniciar mi inversión en este broker que me mencionas? Mira, puedes iniciar el depósito, tú puedes hacerlo desde $100, ¿ok? Volvemos a lo mismo. ¿Tú qué quieres tener? ¿Qué tipo de inversión quieres tener? ¿Ok? Si tu inversión es poca, no esperes mucho, ¿no? Si tu inversión no te permite adquirir ciertos instrumentos porque no te alcanza, entonces no es lo suficiente para invertir. Entonces, yo siempre la recomendación que hago es que lo hagan a partir de $1000, porque es la recomendación que nosotros tenemos para usar un apalancamiento que te da el broker para que tú puedas tener mayor grado de adquisición en un producto. Con este broker, a nosotros nos gusta porque la adaptación en cuestión de apalancamiento se adapta al tipo de cuenta que tú tienes. Una de las gran ventajas es de que tú puedes hacerlo flexible con ellos, algo que en otros brokers no te lo permiten. Siempre es fijo. ¿Ok? Eh, José, o sea que nos recomiendas este broker. Sí, nosotros ya llevamos operando con ellos 2 años y medio. De hecho, en un apartado de su página se encuentra AFX. Nosotros tenemos actualmente en México un fondo de cobertura registrado por la Secretaría de Economía que nos permite poder mantener, manipular y demás los fondos y sobre todo entregar rentabilidades variables a nuestros clientes. Y esto nos ha permitido que nuestros clientes también tengan la liquidez de su dinero en todo momento. Algo que es bastante conflicto en otros brokers. Muy bien, para los que están en GoToWebinar, ahorita me voy a quedar con ustedes todavía una hora más para poder explicarles sobre todo la estrategia que tenemos con las operaciones del día de ayer. Pues les agradezco a los de Zoom que hayan estado presentes en este webinario. De verdad, cualquier cosa, cualquier duda, van a poder encontrarnos en nuestras redes sociales. ¿Okay? Y sobre todo, pueden también compartirnos su experiencia en los webinarios. Este webinario va a estar grabado en YouTube. Si lo quieren volver a repetir, uno de nuestros asesores se los puede compartir. Está el correo electrónico donde nos pueden enviar su correo solicitándonos información o demás. Y sobre todo está el número telefónico. Muy bien, donde nos pueden encontrar tanto en la oficina de México como la que se encuentra en Colombia para poder brindarles todo el soporte que ustedes necesitan.
Les agradezco mucho que hayan estado presentes. Les reitero mi nombre, Leonardo Quintana. Es un gusto poderlos tener aquí. Que pasen un excelente día.